En los últimos minutos. Vamos a dar inicio a esta segunda clase, este segundo módulo de este curso, ciclo de cursos en este caso, rolados y sistemas silvopastoriles. Y bueno, le voy a ceder la palabra al ingeniero Carlos Kunz. Él ya está jubilado del INTA, pero es un profesional que ha trabajado en todas estas cuestiones de perturbaciones, rolados, fuego, manejo en general, manejo de la vegetación nativa para la actividad ganadera, para el incremento de forraje en la actividad ganadera. Entonces, ese es, digamos, el foco de todo su trabajo. Así que vamos a escucharlo a él. Después de la charla, bueno, vamos a hacer como en la semana pasada las preguntas, y yo le voy a ir transfiriendo a él las preguntas que lleguen por el chat. Si hay alguna aclaración de alguna de las preguntas, bueno, abrimos el micrófono de quien tenga que aclarar. Eso sí, les pedimos que mantengan cerrados los micrófonos durante toda la presentación para que no haya interferencias. Ahí en el chat, Juan nos pasó el link de los materiales pasados y bueno, no sé si este nuevo link va a haber otro link para esta nueva presentación y los materiales que corresponden a esta clase. Así que bueno, damos inicio, ingeniero. Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda clase del curso Rolados y Sistemas Silvopastoriles. Acá en el Chaco son dos temas muy relacionados y lógicamente la pregunta que se hacen ustedes es ¿qué tiene que ver conceptos netamente ecológicos como el sitio, más que ganaderos o agronómicos clásicos, como el concepto de sitio ecológico, como el concepto ahora de perturbaciones, con producir carne, que tiene mucho que ver, así que les pido paciencia. Poco a poco se va a ir durante el curso, van a ir encajando todas las piezas del rompecabezas, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora del rompecabezas. ¿Cómo se hace para...? Bueno, rolados. El tema rolados es un tema muy poco estudiado a nivel de la Facultad de Agronomía y de otras facultades. Yo estoy trabajando en rolados del año 1996 y yo me encuentro que hay, como en todos los casos, en muchos casos de nuestra profesión, bla, 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 bla. Mucho de esto está en manos de contratistas, terceros, que no entienden, que lo único que tienen es maquinaria, disponibilidad de maquinaria, presencia y personalidad. Y con presencia y personalidad ignoran o no quieren aplicar algunos conceptos básicos. Lo que vamos a hablar acá ahora es el concepto de perturbación, de caracterización de perturbaciones, de la aplicación del concepto en la práctica con énfasis en el Chaco, y perturbación específicamente en el rolado, y después diseño del rolado. ¿Qué tiene que ver, como estábamos diciendo, sitios ecológicos y perturbaciones con el bife que se come o con la carne que se come en las carnicerías? ¿Qué es lo que venden ustedes? Este mes pasado, el ingeniero Pordomingo, que habló, que es, no recuerdo exactamente qué es ahora, es el coordinador de carne, del programa Carne del INTA, fue invitado a un seminario, como ahora un webinar, como está ahora de moda, y habló sobre la cadena de la carne. Y él citó que los problemas de la cadena de la carne son productividad, o sea, productividad en la práctica son kilos de carne, son terneros, son engorde, y eso significa básicamente alimento. Después, calidad y homogeneidad del producto carne. Por último, sustentabilidad ambiental, eso es lo que exigen los mercados. Y el cuarto era seguridad higiénica de la carne. Este tema está relacionado, lo que vamos a hablar nosotros está relacionado con la sustentabilidad ambiental.
Todo el Chaco tiene, toda la región chaqueña, y con esto me refiero al Chaco subhúmedo a semiárido. Yo tengo experiencia también en el Chaco húmedo, pero no es como para dar recomendaciones ni nada por el estilo, así que lo que yo voy a decir es desde no sé cómo decirle, del límite entre Formosa, Chaco, el norte, el este de Salta, Santiago del Estero, hasta algunos ambientes de San Luis, de Catamarca, de La Rioja. Estamos dedicados, no se puede hoy por hoy pensar en la carne o en producir carne sin la sustentabilidad ambiental. Hay que demostrar que nosotros estamos haciendo sustentabilidad ambiental. Ahí en dos palabras se trata se resume muchas cosas, muchos detalles, como por ejemplo el uso de imágenes satelitales o imágenes remotas para definir esa cosa tan vaga que se llama ambientes, y nosotros, que se denomina ambiente, y nosotros le llamamos sitios ecológicos. ¿Qué es una perturbación o un disturbio? Como concepto es un evento discreto que elimina biomasa vegetal, ahí me faltó vegetal, y genera nueva disponibilidad de recursos y condiciones del ambiente para el crecimiento de plantas. En nuestro caso, por una cuestión de tiempo y una cuestión ¿cómo se llama? De trabajo, vamos a simplificar: crecimiento de plantas igual forraje. ¿A qué podemos asimilar, a qué podemos hacer una perturbación? A mí siempre me gusta demostrar o presentar como que es un juego de billar. Ahí estaba el orden, había un orden X, y yo junto con el herramienta de perturbación... Buenísimo. Sí, no me había... Por favor, corten los micrófonos porque yo no... se interrumpe. Bueno, vamos a empezar de vuelta. La perturbación es como un juego de billar. Ahí está el tac. Cortó el audio de usted, doctor. Por favor, reactive su audio. Doctor. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, nuevamente empezamos. La herramienta de disturbio, en este caso del video, es el taco y la bola de billar. Ahí está nuestra mano, o sea, somos nosotros. Y de nuestra habilidad y conocimiento depende de que depende que se aplique la fuerza a esta energía y se desparraman las bolas, se rompe el orden. Ustedes verán de que si el objetivo, el éxito, es alcanzar las troneras, algunas bolas quedan muy cerca de las troneras, después lo vamos a llamar efecto favorable, y otras quedan muy lejos, que son los efectos desfavorables. Lamentablemente, toda perturbación en la naturaleza tiene efectos, como está acá, efectos. No son ni buenos ni malos los efectos en un primer momento. Si los efectos son positivos o negativos depende de nosotros, depende de la interpretación que le damos a esos resultados. ¿Qué objetivos tiene una perturbación? Hay varios objetivos en general. Acá en el Chaco, bueno, tiene el objetivo típico de los ingenieros agrónomos o forestales, que es obtener un producto. Pasto, carne, madera, etcétera, para venta e ingresos. También hay objetivos ecológicos, conservar. Nosotros vamos a dar énfasis en esta charla al primer objetivo. No quiere decir que los objetivos ecológicos no existan y no haya que tener en cuenta, pero por una cuestión de tiempo y una cuestión de simplificación vamos a poner énfasis en el primer objetivo. Siempre tratando de proteger el ecosistema. ¿Proteger qué parte del ecosistema? Y los que están relacionados con nuestra actividad. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua fundamentalmente, facilitar la infiltración, que haya el hábitat que vamos a crear sea confortable para algunas especies, fundamentalmente la fauna, que no vamos a hablar hoy, pero vamos a poner énfasis en esto. Acá el licenciado Coria
presentó esta diapositiva en su charla. Esta diapositiva está publicada en el libro ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo, un autor, un ecólogo muy conocido en la Argentina, que ponía una secuencia de lo que eran, primero, ahí están no planteados como ambientes, sino planteados como fisonomía vegetal de las sabanas y los bosques del Chaco, y que por HB distintas causas se transforman en arbustal, fachinal o bosque secundario para pasar por último a peladar suelo desnudo. Nosotros a través de estos 25 años, todo el equipo que trabajaba yo, en ellos incluido la ingeniera Ledesma, ya sabemos, ya hemos descrito, ya se conoce mucho del proceso de degradación o de la pérdida de las funciones del ecosistema. Así que nosotros lo que estamos tratando de hacer es recuperar esto. No podemos estar haciendo descripciones de tipo ecológico que no son muy útiles desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista, o por lo menos no terminar ahí siempre. Entonces, acá está representado un poco en teoría, allá a la izquierda, en el eje de la Y tenemos funciones del ecosistema, funciones muy pedestres, pero son muy importantes, proveer forraje y leña, por ejemplo. Y abajo en la estructura de la X en el eje de la X tenemos la estructura del ecosistema y del paisaje. Acá a la derecha, arriba, bosque y sabana, los ecosistemas originales tenían una capacidad para producir bienes y servicios, y vemos de que se degradan. Suelo desnudo, fachinales, bosques secundarios. Hay dos enfoques. La rehabilitación y restauración, que no es práctico muchas veces, primero porque no se conoce claramente cómo estaban compuestos estos ecosistemas a nivel detallado, y está la recuperación. Además, por otro lado, no todos los campos son parques nacionales. Nadie va a comprar un campo, va a tener un campo para hacer parque nacional, exclusivamente. Entonces nosotros vamos a enfatizar lo que técnicamente se llama recuperación. ¿Qué vamos a recuperar? ¿O qué vamos a tratar de recuperar? La producción de forraje y de leña. Estos son los paisajes que encontramos en el Chaco. Mucha gente, muchos incautos creen que esto es lo que era originalmente. Y nadie sabe si esto era así originalmente. Lo que sí sabemos es que ha tenido por lo menos fácil 100, 150 años de uso, forrajero, ¿cómo se llama? Obraje, etc. Acá en el norte, en el Chaco, hacia el norte, en Salta o en Santiago del Estero, el uso es menos, ha sido usado menos tiempo el ecosistema, como en zonas, por ejemplo, el norte de Córdoba, La Rioja y Catamarca, donde el asentamiento humano viene de la época de la conquista. Y nos encontramos con todo este tipo de vegetación. Entonces, no nos queda otra cosa, vamos a hacerla corta, que aplicar una perturbación. Nosotros vemos de que tampoco vamos a desarrollar mucho esto, pero el problema son las leñosas. De todo tipo, color y ¿cómo se llama? Y calaña. Arbustos, árboles, subarbustos, e incluso en algunas zonas serranas ya no dejan de ser arbustos, sino son gramíneas, como la estipa, o sea, la paja, etc. ¿Cuántos tipos de perturbaciones hay? Y esencialmente 4. La mecánica, que es el rolado, el fuego, la perturbación química, y por último, que le agregué para que no me digan que soy fanático de las perturbaciones, el no disturbio, la clausura. ¿Qué quiere decir la clausura? Trato de sacar el elemento perturbador, que generalmente es puede ser el obraje, puede ser el pastoreo de animales en áreas peridomésticas, etc. Y sorprendentemente, todos los informes y nuestra experiencia dice que la clausura en algunos lugares tiene un éxito impresionante. Los suelos de acá no son malos, los suelos del Chaco. Si llueve un año bueno, 2, 3 años buenos, el pastizal se recupera. Así que es una opción también.
Bueno, pero las perturbaciones tienen características y atributos que nos ayudan a caracterizar la intensidad, la severidad, la frecuencia. Y todo eso en conjunto, la intensidad, la severidad, la frecuencia, hacen al régimen de perturbación. Nosotros aplicamos, aunque no nos demos cuenta, se aplica un régimen de perturbaciones. El pastoreo es una perturbación, el fuego es una perturbación, el rolado es una perturbación. Y bueno, de acuerdo al campo, de acuerdo a la personalidad del productor, de acuerdo a muchos factores, a las leyes, etcétera, tenemos un régimen de perturbaciones. Ese régimen hay que tratar de acertarle como ingenieros agrónomos y ver cuál es el más conveniente. La pregunta que está atrás de todo esto es, ¿es necesario romper todo para aumentar la receptividad ganadera? Yo he visto, a través de mi experiencia, fundamentalmente en Salta, una necesidad de avanzar y replicar exactamente lo que hace en la pradera pampeana, porque pareciera que los contratistas, claro, como viven de la maquinaria, cuanto más rompen, más, ¿cómo se llama? Más justifican su presencia, y ¿es necesario hacer todo eso? Porque es una cuestión de costo económico. Está bien, estamos en una zona. ¿Por qué le tengo que cortar, disculpen, por qué le tengo que cortar un brazo a un tipo, a una persona, si solamente a lo mejor con una aspirina lo curo? Entonces, yo lo primero que la recomendación es que piensen bien cuando hablen con el contratista, porque la mayoría de estas cosas se hacen por contratista, qué le van a decir, qué interpreta él, qué se quiere hacer, etcétera, etcétera, porque eso influye mucho, por ejemplo, en la dinámica de la materia orgánica, y todo el ingeniero agrónomo sabe que la materia orgánica es esencial. Entonces, ¿qué herramientas de disturbio tenemos? Tenemos muchas herramientas de disturbio. Los gringos les encanta ¿cómo se llama? La maquinaria grande, porque creen que son campeones. A mí me gusta más la señorita con la motosierra. Tenemos el hacha, tenemos la rastra Rome, tenemos el fuego y tenemos el tratamiento mecánico, que es el rolo. El rolo no es nada más que la mecanización del hacha o del machete. Es simplemente eso. Es una herramienta muy sencilla. Si ustedes la ven, no tiene tantas, ¿cómo se llama? No tiene tantas finuras en su diseño. Es un rolo es un tambor redondo que tiene cuchillas y tiene puesta una sembradora, y sobre la cual nosotros sabemos muy poco cuál es la maquinaria más eficiente. Si nosotros aplicamos todo el mundo que ha hecho maquinaria agrícola trata de aplicar alguna teoría de la maquinaria, las fuerzas, etcétera, etcétera, en esto nos encontramos que no hay nada. Al revés, por ejemplo, que yo recuerdo en la facultad, cómo nos daban toda la teoría de la rastra. Ahora ya prácticamente no se ven rastras, o del arado, por ejemplo, el arado de Mancera. El rolo se sabe muy poco. Y hay muchos modelos de maquinaria que hacen una perturbación mecánica. Nosotros antes de empezar a aplicarla tenemos que saber para qué sirve toda esta maquinaria, y cómo funciona, y qué produce. O sea, qué impacto produce en el ecosistema. El rolado tuvo su origen en la década del 50-60 en Florida, Estados Unidos, donde en este ambiente que estamos viendo en la primera foto, es un ambiente de un palmeto, que es una especie de palmera, y pino. Es impenetrable prácticamente eso, porque la palmera tiene, ¿cómo se llama? Tiene espinas en la punta. Y se ha ido tratando a través del tiempo, se ha ido tratando de generar rolos. La herramienta fue generando, vino a la Argentina, y encontramos también en Estados Unidos los rolos originales, este tipo de herramientas. Observen con qué se lo tiraba, cómo está la sembradora arriba, los rolos, el diseño, el número de cuchillas, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta para perturbar.
¿Cuáles son los problemas agronómicos a solucionar? ¿Por qué pongo agronómicos? Porque no estamos hablando de los problemas en esta charla de problemas ecológicos o de problemas de hábitat de fauna. Estamos hablando de problemas agronómicos a solucionar. Tenemos que empezar, después podemos pasar a temas más complejos, pero por ahora estamos tratando este problema. Primero es la brecha de oferta de forraje, entre la actual y la potencial. La oferta de forraje potencial es la que debería haber en función de la precipitación y de la calidad de los suelos que existen. Eso se puede hacer recorriendo los campos, viendo algunos lugares de que están que nuestro leal saber y entender entiende que es que no están degradados, y observar ahí la oferta de forraje, la composición botánica, etc. Eso es lo potencial. Lo actual es lo que hay hoy. Generalmente la brecha es, como vamos a ver dentro de poco, es importante. Y para lograr acercarnos a la potencial tenemos que aplicar una perturbación. Otra cuestión que no se trata claramente, no se trata generalmente en el uso del rolado, es el problema del acceso y tránsito del personal. Y hacienda. El arbustal puede ser que haya yo he visto en varias partes acá, en Santiago del Estero, en todo el Chaco, puede ser que haya pasto, uno observa una buena densidad de plantas, pero las plantas son tan chiquitas, son chicas, y la hacienda no entra. ¿Por qué? Porque los arbustos se encuentran con esa pared de leñosas. Después el personal muchas veces es delicado y no le gusta entrar a caballo, no le gusta enlazar, etcétera, etcétera. Acá también tenemos mucha influencia de los veterinarios, que no les gusta perder terneros, o supuestamente se pierde terneros, etcétera, etcétera. Y bueno, a todo el mundo le gustaría tener una pastura abierta sin problemas. Pero no estamos en un ambiente que eso pueda existir en la realidad, porque las leñosas son agresivas. Por último, también hay que facilitar el acceso al diente. Las cabras, por ejemplo, comen arbustos, son ramoneadoras, pero 1,50, 1,60 de altura de arbusto, las cabras comen preferiblemente los brotes verdes, los ramones, y si no se los baja a los arbustos a una altura razonable, 30, 40 centímetros, las cabras se van a morir de hambre como cualquier otro animal. Incluso muchas especies de la fauna. Acá tenemos, por ejemplo, varios lugares del Chaco: Santiago del Estero, Salta, San Luis, La Rioja. ¿Qué dice Santiago del Estero? En varios ensayos ¿cómo se llama?, que hemos hecho entre el 97 al 2002, 1999 a 2001, del 2006 al 2012. ¿Cómo es la receptividad potencial? Eso le podemos dar al control 1, perdón, la receptividad actual, me estoy equivocando. Ese está puesto por control 1. Observen, los distintos ensayos dan para Santiago del Estero con 550 milímetros y suelos más o menos no tan frágiles ni tan 3% materia orgánica, textura mediana, entre 6, 4, 73, 73 hectáreas por unidad ganadera, y pasamos al tratado con Gatton Pani, que vendría a ser la receptividad potencial, 3,5, 1,8, 1,23. O sea, hay una diferencia entre lo que es la receptividad actual y la potencial. Vemos para Salta con 600 milímetros que hay estos datos viejos de Morelo y Sarabia Toledo, que ellos daban una receptividad de 5 hectáreas por unidad ganadera. En San Luis, no dice, esta información sale de un folleto del gobierno de San Luis, en su momento, en la década del 90, 15 hectáreas por unidad ganadera.
La Rioja habla de 10 hectáreas por unidad ganadera. En Mendoza, con 200 milímetros, en el testigo o control, hablan de 17,3 hectáreas por unidad ganadera de receptividad. Cuando se lo trata, donde hay datos, en Mendoza baja las hectáreas por unidad ganadera a 7. O sea que hay una evidencia que indica que hay una diferencia hay una brecha entre el actual potencial y esa brecha se puede acortar en algunos casos con la siembra de especies exóticas y en otros casos con la misma pastura natural. Acá tenemos datos del campo experimental nuestro, desde diciembre de 1996 a febrero del 06, 10 años de datos, rolados, distintos tipos de rolado distintos tipos de rolado. El rolado era el mismo, pero distintos variantes, rolado con siembra, rolado solo, rolado con fuego, y tenemos 2 testigos. Como ven, después de 10 años, el promedio de la receptividad en hectáreas por unidad ganadera, en el caso de del rolado con siembra es el mayor, 2 hectáreas por unidad ganadera, rolado solo son 3 hectáreas por unidad ganadera y rolado con fuego son 3. Siempre es mejor que ¿cómo se llama? Que el testigo, 4 y 6. Estamos, ¿cómo se llama? Apresando el acelerador en la producción estamos agotando el recurso al sembrar pasturas, aplicar perturbaciones, etcétera, etcétera. Estamos agotando al testigo, estamos agotando que sería la parte negativa, estamos exacerbando el uso del testigo, de los testigos, de lo que está al incluir estos tratamientos. Yo pienso que no, porque el testigo y testigo 2 no no es lo que era originalmente. Y el éxito o fracaso de la parte tratada, depende de la parte rolada, depende de nuestra habilidad como profesionales. Acá está el tema de la accesibilidad. Yo no entiendo cómo hay gente que puede creer que esto es el Chaco original. No sé sinceramente, ahí no puede entrar nadie. No sé sinceramente cómo pensaban que los pueblos aborígenes podían vivir acá en este ambiente. Y la razón es que los arbustos tienen espinas. Acá está el tala a la derecha de mía y el garabato a la izquierda. Ustedes ven las espinas que tiene para defensa o para lo que fuera, y esto impide bastante la accesibilidad. Por último, vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia del tiempo de retorno técnicamente es cuántas veces tengo que volver y aplicar el tratamiento. Acá está puesto, por ejemplo, que el tiempo de retorno del rolado son 6 años, ya acá lo ven en el eje X, y ven, por ejemplo, está planteado ¿cómo se llama? El fenómeno, el evento, la aplicación de eventos de perturbación en forma teórica. Arriba están en los árboles, que se supone que tiene un tiempo de retorno de 20 años, los arbustos, que tiene 6 años, y los pastos también. Esta es para explicar lo que quiere decir el tiempo de retorno. No tenemos, en base a lo que existe hoy, tanta información sobre el tiempo de retorno. Una cosa son los ensayos, y otra cosa es la realidad del campo. Ahí fundamentalmente los que trabajan en el INTA tendrían que hacer encuestas, observar, tratar de agrupar, tratar de comparar los distintos tipos de perturbaciones y manejos, y bueno, vendría a ser el régimen eso, tratar de intuir o colocar en papel, en números, lo que es el régimen de perturbaciones, y de ahí tratar de generalizar una recomendación. Entonces, ¿qué es la intensidad?
La intensidad no es nada más que la dosis del tratamiento. Ahí tenemos, no es lo mismo tomarse un frasco de pastillas que 3. Hay que preguntarle, los dos efectos, aunque sea el mismo remedio, los dos, la intensidad o el efecto van a ser los mismos. Yo a través de nuestros estudios hemos siempre hecho ensayos en el campo experimental y hemos ido a los campos de productores a ver qué información se puede sacar de todo esto. Bueno, un poco esa información está acá resumida. ¿Qué indicadores de intensidad hay? ¿Cómo diseño yo la intensidad? La intensidad es la dosis del rolado. Y un indicador es la biomasa vegetal removida. En la práctica es entrar a un campo y ver qué residuos, fundamentalmente leñosos, hay. Eso está ligado al tamaño de la maquinaria usada. Nos guste o no nos guste, no podemos poner un elefante en un bazar. Está ligado a la tracción, a la maquinaria de tracción y al rolo. Cuanto más grande la maquinaria de tracción, más residuos van a quedar, más biomasa vegetal removida va a existir. Y después tenemos grandes problemas, como yo he visto en muchos campos, especialmente en Salta, y puede ser que en el Chaco y Formosa. ¿Qué hacemos con ese residuo? Ese residuo es muy delicado el tema, ¿por qué? Porque es el equivalente a un raleo, y tenemos que darle un uso. El ecosistema ha gastado mucha agua y mucha materia orgánica y mucho nitrógeno y mucho fósforo para construir toda esa biomasa. Entonces, si no tenemos un uso claro para todo eso, es mejor poner la intensidad correcta. Ya cuando la ingeniera Ledesma hable del tema rolado específicamente, más específicamente, la ingeniera va a hablar de lo que es la cantidad de residuos que queda. Por último, otro indicador de intensidad es el número de pasadas. Más pasadas, más intensidad. Lo mínimo que nosotros estimamos en base a nuestro conocimiento es 2 pasadas. El máximo no sabemos porque uno observa eso, por ejemplo, en las picadas de acceso de la topadora, o por donde sale la topadora del campamento y el rolo, o la maquinaria, o el tractor articulado, y bueno, ahí se ve infinitas pasadas. Vemos, por ejemplo, de que el Gatton Panic sobrevive, ya que es la especie más común usada, pero no sabemos qué pasa con los renovales de árboles, no sabemos qué pasa con la fauna, no sabemos qué pasa con las... Es muy pequeño el espacio para analizar el efecto sobre el suelo, y tampoco los tractoristas saben cuántas veces pasaron. Y bueno, está, por ejemplo, un ejemplo de una maquinaria, está en Córdoba. ¿Qué efecto tiene esta maquinaria? Acá este es un arado tipo Lawson. Ustedes saben que esto entra por peso, no entra por como el famoso arado de Mancera, que es una antigüedad por una cuestión dinámica, sino por peso. Y bueno, nadie sabe qué eficiencia, puede ser que tenga una eficiencia ingenieril típica muy grande, pero la eficiencia ecológica de mantener los ciclos de ecosistemas funcionando no se sabe. Y tenemos esto, que es lo más común y lo más usado, y sabemos un poco de este tema. Y yo creo que ustedes ahí con el desarrollo profesional donde trabajen tienen que aprender a conocer más los efectos. Acá tenemos la accesibilidad. Este es un tema muy importante porque esto es clave, es uno de los factores clave para el tiempo de retorno. Esto es en Salta, y ustedes ven lo que yo les decía, los arbustos no son arbustos unicaulinar, un solo tronco, ¿cómo sería en términos técnicos? Bueno, un solo tallo. No, vemos que no, esto es lata,
vemos que tienen 20, 30 tallos, y vemos que hay pasto abajo. Se observa pasto, y una buena densidad de plantas. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Qué tenemos que hacer para salir de esto? Manteniendo los servicios del ecosistema y al menor costo posible. Acá tenemos un ensayo de rolado, rolado con fuego, rolado con siembra, rolado solo, testigo 2 y testigo 1. El rolado acá fue un rolado que nosotros llamamos rolado de baja intensidad. Observen que lógico, el que mayor tuvo, la mayor accesibilidad tuvo rolado con fuego, donde se podía aplicar fuego. El segundo está el rolado con siembra, y por último está el rolado solo, que no mejoró excesivamente con respecto, luego de entre 6 años, no mejoró excesivamente la accesibilidad con respecto a los testigos. Arriba se ve la letra, se ven las letras, las diferencias estadísticas significativas. El rolado con fuego, el rolado con siembra son los más importantes. Ya el fuego no es que hay dificultades en la aplicación del fuego, porque no hay personal, fundamentalmente no hay personal entrenado, entonces nos queda como alternativa el rolado con siembra. Es evidente que la siembra de Gatton o el aumento de la siembra de Gatton, ¿cómo se llama? Compite con los arbustos. Entonces la siembra, el acto propio de la siembra, la densidad de la siembra, la densidad de semilla, la calidad de la sembradora es fundamental. Observen ahí. La característica del rolado de baja intensidad es que se trata de conservar la mayor parte de los árboles. Yo no puedo decir, yo he visto recomendaciones que hablan de dejar tantos árboles por hectárea, qué sé yo. En realidad no se puede saber tanto porque no es fácil, hay una heterogeneidad importante y no es fácil medir la densidad de los árboles. Es decir, es fácil medirla, pero no es fácil tener una idea de cuánto es, por ejemplo, la densidad de los árboles o arbustos en un potrero de 500 hectáreas. Otro aspecto muy importante de la perturbación es el efecto, que no hay que infundirla con intensidad. La severidad es el efecto del rolado o de la perturbación sobre el ecosistema. Acá vemos las dos aplicaciones típicas de la perturbación. Acá está sembrar pasturas con topadora, a la derecha arriba, y abajo está el rolado, la siembra con rolado. Ustedes observen que en el rolado el efecto del rolo es las cuchillas que quedaron marcadas en el suelo. Esto acumula agua, pero es de corta duración. Generalmente, si los suelos no son muy de textura fina, con las primeras y segunda lluvia todo vuelve a como era antes, pero observen que la materia orgánica no se fue del lugar. En el otro caso, es muy difícil que aplicando, ¿cómo se llama? Aplicando una topadora, usando una topadora o un rolo, o aplicando este sistema de perturbación, la materia orgánica va toda a los cordones y desapareció. Nosotros usamos este ejemplo, nuevamente este ejemplo. ¿Cuál es el nutriente más importante? Ustedes lo saben, es el nitrógeno, que está en la materia orgánica. Eso hay que conservarlo a muerte. Muchos de estos contratistas tienen de origen agropecuario, pero no le dan la importancia que debe tener la materia orgánica en la sustentabilidad. Ustedes saben que el nitrógeno no pasa si no hay materia orgánica y no hay vida en los microbios del suelo. ¿Y qué hace la topadora? Por ejemplo, la hoja de topadora. Cuanto más clava, más arrastra. ¿Qué arrastra? Ustedes ven las pérdidas, el volumen el espesor del suelo, hasta 5 centímetros, el volumen, el peso del suelo removido, qué porcentaje de la capa arable, 25%, 5 centímetros no es nada, y ya se está comiendo el 25% de la capa arable. Los kilos de materia orgánica de toneladas por hectárea, 2,5%, al 2,5%, el nitrógeno total que se va si aplicamos esta perturbación. El efecto de la perturbación
el efecto de la perturbación es esto, remover el nitrógeno. Nosotros podemos decir, ¿es bueno o malo? Evidentemente que desde el punto de vista profesional, agronómico, esto es malo. ¿Qué sentido tiene curar el problema económico y me estoy cortando el dedo? No tiene mucho sentido. Otro aspecto muy importante es el confort animal, la sombra. Es muy difícil en el Chaco tener en el Chaco, en el Chaco, en toda la zona extrapampeana de la Argentina, norte de Santa Fe, etcétera, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, no tener en verano 32 grados y 60-70% de humedad. Y observen que más allá de que yo tenga razas adaptadas y todo lo demás, estamos en una cuestión de peligro. Estamos en una cuestión de peligro. Y observamos esto, por ejemplo, en los campos. La hacienda, en vez de comer, está bajo el árbol. Otro importante efecto es el aporte de los nutrientes de la hojarasca. Los árboles que quedan, la comunidad de árboles que queda y los arbustos que quedan aportan hojarasca. Y aportar hojarasca es aportar materia orgánica, aportar nitrógeno. El testigo, que es un bosque, una comunidad leñosa sin tratar, deposita al año más o menos 2.500, 3.000 kilos de hojarasca. El RBI, que es un tratamiento de mediana intensidad y por lo tanto de severidad prácticamente nula, no vamos a entrar en eso ahora porque no corresponde a la charla, está dando el equivalente, está dando 1.500 kilos más o menos de nitrógeno, lo que equivale a una bolsa de urea al año. Entonces, no es broma, no es broma desde el punto de vista técnico tratar de que quede los árboles. No puede ser, como yo he observado en algunos lugares de Salta, que ya están, eso ha sido habilitado para ganadería en los últimos 15 años y ya están pensando en fertilizar. Además del costo, de todos los costos que hay, algunos dicen no, hay que fertilizar. No se dan cuenta en el diseño de ¿cómo se llama? En el diseño de la perturbación inicial fallaron. Acá en Santiago nosotros hemos tratado con grupos CREA y había un productor que decía, evidentemente, tengo que dejar árboles. Tengo que inventar incluso los árboles. En lotes de que él sembró con Cencruz en la década del 80-90, hoy con iniciales con 3% de materia orgánica, hoy tiene muy poco materia orgánica y él se ve obligado a, lo más fácil, no se puede comprar, ¿cómo se llama? Urea para fertilizar esos potreros que tienen vegetación nativa. Entonces hay que dejar inventar árboles. Hay un mito uno de los problemas que tiene el rolado es de que hay un mito, fundamentalmente entre los conservacionistas, de escritorio, me va a permitir ser duro, que el rolo mata a las leñosas. El rolo no mata por el tipo de aplicación, por el tipo de herramienta, no mata absolutamente nada, solo rompe la dominancia apical. Y las rejuvenece a las leñosas, que es uno de los problemas es uno de los efectos negativos que tiene la perturbación mecánica rolado. ¿Cómo se maneja esto? Y bueno, hay que adaptarse. Hay que lograr primero una excelente implantación de Gatton Panic, o de lo que fuera, o de la pastura natural, y tratar de retrasar el tiempo de retorno lo más posible. Ahí están los arbustos volviendo a rebrotar. Este es un efecto negativo importante, se exacerba en muchos potreros que están degradados y que uno pretende ponerlos en producción a través de un rolado,
y inmediatamente, después, el primer año después de la primera estación de crecimiento, luego del rolado, con una buena, más o menos una buena implantación de Gatton Panic, o de pastura natural, o lo que fuera, lo quieren cargar, porque es el único forraje que tienen. Eso a la larga es contraproducente, porque no está bien implantado, habría que esperar por lo menos 2 estaciones de crecimiento, que rejuvenezca todo el pasto especialmente, y así que le haga una competencia a los arbustos de una manera eficiente. ¿Por qué la pregunta del millón? ¿Por qué si el rolado no mata a los arbustos? Lo único que mata a los arbustos es por una cuestión también de características de la herramienta, de la perturbación, lo único que mata a los arbustos es la parte química, el producto químico, que es muy importante. Que yo lo hago equivalente a una aplicación de rayos contra el cáncer. No la puede poner cualquiera. Lo tiene que poner un profesional. Acá estamos viendo, por ejemplo, en el noreste de Santiago del Estero, en la zona de Quemilí, un Gatton Panic, plantado o implantado con técnicas o conceptos de la década del 70, por ejemplo. Esto es ¿cómo se llama? Es ideal. Alguna gente lo ven como ideal. Y sin embargo yo me pregunto de dónde va a salir, cómo van a hacer para manejar ese Gatton Panic. ¿Van a fertilizar? Después acá a la izquierda abajo está la aplicación de los menonitas. Como ven, todo perfecto. Pero nuevamente yo también quisiera saber cómo vamos a hacer para mantener esa oferta de forraje a través del tiempo, etc. Y por último está, no vamos a hablar de eso ahora, pero está la propuesta de RBI. Después la ingeniera Ledesma en una clase posterior explicará bien qué es esto. Nuevamente, ¿por qué se insiste con el rolado? O con la herramienta mecánica, o con la perturbación que no saque todo, que no rompa todo. Hay costos ecológicos agronómicos y que fueron puestos yo lo cité al ingeniero por Domingo, que es la demanda de sustentabilidad. La gente hoy, el público hoy, Doña Rosa en Buenos Aires, qué sé yo, en donde compren la carne a nivel extranjero, si llegan a ver de dónde sale la carne, el bife que están comiendo, de algunos lugares, no van a comer más carne. Y todos esos esfuerzos, todas esas habilitaciones brutales, lo que han traído es a Greenpeace, literalmente. La han atraído y que hoy, yo no estoy en contra de ellos, pero es un ejemplo de cómo una acción genera una reacción. Y después, por otro lado, los costos económicos. La carne no vale lo mismo que la soja, ni el maíz, etcétera, etcétera. Entonces no podemos invertir, ¿cómo se llama?, fortunas para lograr estas pasturas que salen caras mantenerlas y rompen todo. Algunos podrían decir, bueno, no, claro, cría no vamos a hacer cría, etcétera, etcétera. Vamos a hacer, en esta pastura vamos a hacer, ¿cómo es?, recría o feedlot. Igual sigue siendo caro. Entonces los costos económicos son factor muy importante en el diseño de la perturbación. ¿Cuáles son las sugerencias para seleccionar la severidad? Bueno, ya se explicó, ya vamos a ver ejemplos ahora. El sitio ecológico es clave, hay que aplicar, tratemos de aplicar en el mejor suelo, porque es donde va a haber mayor retorno. El tipo de vegetación, lo que normalmente algunos le llaman fisonomía, que es el aspecto de la vegetación al ojo humano, no dice mucho, pero por lo menos hay que tener en cuenta bosque, ex-pastizal, o vendría a ser el estado dentro del sitio ecológico. Si todos son tuscas o jarillas o lo que fuera, no es necesario aplicar un rolo chico, puede ser que se aplique un rolo grande. Fundamentalmente,
hay que usar la severidad que deje menos residuos, porque ahí empieza a haber ¿cómo se empieza a mezclar el concepto de intensidad y severidad. Esto habría que verlo en el campo, lamentablemente no se puede ver acá se queda como concepto. Hay que evitar de usar fuego. El fuego es una perturbación que era común en el Chaco, pero ahora cambió completamente el régimen de fuego y en vez de haber combustibles finos, hay combustibles gruesos. Los combustibles gruesos son peligrosos. Entonces no hay que seleccionar intensidad y severidad y que nos lleven a usar obligatoriamente fuego como sucede en muchos casos. Y atraen la ira de los dioses. Ahora vamos a hablar un poquito de razones para el tiempo de retorno, del retratamiento. Hay muchas. Yo puse, no estoy asociando acá las causas, estoy poniendo una de las grandes argumentos que me presentan a mí, se me han presentado en mi vida profesional de los productores, es lo que se llama reinvasión de leñosas, que en realidad no es una reinvasión, vendría a ser una recobertura de leñosas porque no están muertas las leñosas. Nosotros no hemos observado, rara vez se observa un evento de germinación o de emergencia de leñosas. Entonces es una reinvasión de lo que estaba. Esto está asociado al manejo de pasturas. Después puede haber problemas de compactación de suelo, la necesidad de resiembra. Nuevamente, lo que se puso plata es en Gatton Panic. Entonces dice, no, ¿cómo se llama? Hay pocas plantas por metro cuadrado. Bueno, ¿cuál es cuál es una densidad aceptable de Gatton Panic a la siembra? Eso es una pregunta muy importante que imagino que la ingeniera Ledesma va a contestar en su charla. Y por último, el rolado es una inversión. Los campos, ¿por qué tienen tanta leñosa y tanto arbusto? Porque han pasado 100 años de ganadería y nunca le hicieron ninguna mejora. Y muchas veces las mejoras no son solamente hacer alambrado o hacer sino simplemente aplicar un poco de inversión intelectual y manejar manejar el pastoreo. Entonces, bueno, acá tenemos esta en la práctica, estas son las imágenes para ver, ustedes sabrán, por ejemplo, ustedes ya tendrían que hacer qué intensidad y qué severidad tiene la pastura, el rolado de arriba, y qué intensidad y severidad tienen el rolado de abajo. Y como ejercicio, ustedes tendrían que ser capaces de evaluar cuáles son los efectos positivos y negativos de estos dos tipos de perturbaciones. Vayamos viendo sombra, infiltración de agua, acceso. Esto es una tarea para la casa. Bueno. ¿Cómo es la cuestión del tiempo de retorno? Acá está una recopilación no pretende ser exhaustiva, de distintas ¿cómo se llama? Perturbaciones. ¿Cuál es la que mayor tiempo? ¿De dónde saca esa información? De la bibliografía. Hoy, gracias a Dios, tenemos acceso a muchísimas revistas internacionales y buscando uno encuentra datos de tiempo de retorno. Y están los tratamientos, por ejemplo, herbicida, mecánico hay una gran variedad, cadeneo ida y vuelta, rolado, triturado, arado de raíz. Triturado es meter todas las cosas, en vez de un rolo es una máquina que tritura las leñosas, el arado de raíz, el rolado y quemado, el rolado con siembra, el pastoreo con cabras es un tratamiento muy poco explorado, pero que ha tenido muchísimo éxito, porque las cabras realmente comen arbustos y si no hay cabras, las vacas comen principalmente pastos, ni tocan los arbustos o muy poca vez,
veces tocan los arbustos, entonces la cabra realmente sería, ¿cómo se llama?, un elemento clave en el manejo del tiempo de retorno. Ahí está la quema prescripta. En base a eso, podemos hablar, por ejemplo, de umbral de éxito en tiempo de retorno, la longevidad del tratamiento, la amortización, y nosotros como mínimo pensamos que ese mínimo que y que es un punto clave en la evaluación de los rolados, en la regulación de las perturbaciones mecánicas, que es el tiempo de retorno en años, y que ese umbral debería ser, de acuerdo a estos datos, como mínimo 3 años. Si hay algún campo que está haciendo, 3 años son 2 estaciones de crecimiento. Si hay un campo que tiene menos, es que tiene un problema serio. Está usando el Gatton Pani como si fuera cebada o centeno, que no es. Así que bueno, eso también se los dejo como inquietud. Nosotros tenemos un ensayo acá, en este campo de red rolado. Esta es la curva de crecimiento del Tala, Garabato y Atamiski para 2 tratamientos de rolado. En este caso fue RBI2, que son 2 pasadas de rolo, y ese es el volumen promedio por planta. Está el inicial, lógicamente muy cerca de 0, porque el rolado aplastó todo. Este es el umbral 1, citado por la bibliografía. Y en 2014, 2015, nosotros hicimos una evaluación y estaba en alrededor de 4, 5. Y arriba está el valor inicial promedio, 8 metros cúbicos de volumen. 8 metros cúbicos parece una enormidad, pero no lo es, porque si usted multiplica en un arbusto de 3 metros por 3 metros por 3 metros, son 27 metros cuadrados, cúbicos, perdón. Entonces, acá estamos usando, la evidencia indica que es posible, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle del tipo de pastoreo y todo eso, que es posible lograr 6 años de tiempo de retorno. Y si es posible más, manejando la carga animal, etc. Recuerden que si yo aumento la carga animal, yo priorizo el hoy, y lógicamente voy a terminar chocando el campo. Porque si le meto hacienda, toda la inversión no va a durar. Yo he visto varios campos que están en esa situación y ahora no quieren invertir porque lo invirtieron una vez, le pusieron 3 pisos de hacienda y ahora no es tan fácil volver a una situación productiva. Bueno, acá están los rolos. Ahí está la pregunta del millón. ¿Uso este rolo o uso este? Nosotros no podemos recomendar, ¿cómo se llama?, el uso de ningún rolo en particular, porque eso depende de las circunstancias de cada campo, de cada potrero. Hay que tener metodología, capacidad de observación, conocimiento de los suelos, etcétera, etcétera, para ver qué rolo voy a usar. Nosotros preferimos un rolo teniendo en cuenta el estado de algunos de los campos. Recuerden, sitios ecológicos, estados y transiciones, el estado evaluado en plantas por metro cuadrado, cobertura de arbustos, etc. Un rolo chico porque es más fácil de manejar y menos costoso. Simplemente. Incluso sin agua, porque el arbusto no tiene no ofrece tanta resistencia al avance. Bueno, perdón. El tipo de perturbación, la intensidad de la perturbación, la severidad más la frecuencia, más otras variables, época, superficie, etc., nos da el régimen de perturbaciones. ¿Cuál es el mejor régimen de perturbaciones para la ganadería de la región chaqueña? No sabemos todavía. Esto no es fácil de estudiar en un campo experimental, porque en un campo experimental solamente hay un solo régimen de perturbaciones, el que aplicamos nosotros como técnicos. Entonces lo que habría que salir es salir a los campos y averiguar con un buen protocolo de trabajo, averiguar que a la larga, con análisis estadísticos y proyecciones, qué es lo que podemos, qué sale de la realidad de la milanesa. Bueno, vamos a hacer una aplicación práctica de todo esto, aplicación
de los conceptos de la primera clase y aplicación de lo que aprendimos hoy, o lo que traté de transmitir hoy, fundamentalmente para la zona serrana. ¿Por qué pongo zona serrana? Porque vamos a hablar un poco de la zona plana también, pero la zona serrana nadie habla y es un tema nuevo, entonces bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué le pasa a esto? Primera pregunta, ¿cómo está la calidad del ecosistema para producir carne? Terneros. ¿Cómo está de pasto? ¿Cómo está de acceso y tránsito? ¿Cómo está de materia orgánica? ¿Cómo está la infiltración de agua? ¿Cómo está la sombra? Renovales forestales, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta que estamos tratando de ver y tratar de hacer una perturbación, o sea, el remedio de acuerdo a la situación inicial, que algunos lo llaman línea de base, que es un nombre para hacerse los difíciles, nada más. Observen, por ejemplo, este es un vuelo de dron en un campo X de Santiago del Estero. Acá estamos usando una nueva herramienta para ver los sitios ecológicos, el estado, porque si no hay que hacerlo a pie, y no se tiene esta visión. Observen la ex sabana que estaba acá adelante, y las isletas de bosque. Ahí lo ven, el que lo manejara mi hijo no era muy canchero, no es tan suave, es una visión de 360 grados. Atrás está, por ejemplo, otro campo en la cual se aplicó otros métodos de perturbación, otras perturbaciones. Acá ven cómo es una ex sabana, por ejemplo, un estado degradado que se habló en la clase pasada. Ahí ven las isletas de bosque, y ahí ya podemos, en base a todas las imágenes, a toda la información de la primera clase, se puede conocer dónde está esto, qué superficie tiene, a qué superficie le corresponde cada tratamiento. Lógicamente este es un campo, por ejemplo, la sabana está medio con sal, bueno, sería aplicar Gramarrodes, una sugerencia. En el resto, capaz que habría que ver cómo está, pero habría que aplicar acá, por ejemplo, en estos bosques, habría que aplicar Gatton Panic. Otro problema, este campo no tiene alambre interno, habría que pensar cómo va a ser el diseño del alambrado. Generalmente es difícil porque los productores piensan en recto, todo derecho, y como vemos los límites de los sitios ecológicos no son derechos. Ahí está el equipo que hizo Bueno, acá está, por ejemplo, otro ejemplo de sitio ecológico, en un potrero. El sitio ecológico es exactamente el mismo, y está el error de usar la fisonomía de la vegetación para delimitar ecosistemas. Estamos hablando acá a una escala, a un nivel de percepción muy grande, porque estamos hablando de un campo. A la izquierda, arriba, tenemos cerca de la Guada, esto sería un arbustal, y a 3 kilómetros de la Guada, a 3.000 metros, tenemos que es un pastizal arbustal. Entonces, ojo cuando es exactamente el mismo sitio ecológico, porque se vio ¿cómo se llama? En las imágenes remotas, que era cada cosa. Acá hay un ejemplo de Salta. En mis aventuras observen un campo, todo cuadrado el campo, pensado como Guaceno, pensado como la ganadería regenerativa. Pensaron que todo el campo igual, el ingeniero el que estaba a cargo no salió a recorrer, y claro, gran parte del campo, los potreros 4, 5, 6, era esto que estábamos viendo acá, donde se ve un arbustal, pero no un terrible arbustal impenetrable, lleno de pasto nativo, y suelos relativamente buenos, y de golpe, sin tener en cuenta nada, se encontraron con este bajo importante. Todo eso que está ahí son plantas asociadas a la ¿cómo se llama? A la salinidad, y chivil, y el otro no me acuerdo qué era, ven algarrobo negro.
Este era un bajo salino y que se tendría que haber puesto otro tipo de planta, a lo mejor diseñado otro tipo de perturbación, y no fracasar. Y no es poca plata la que se tiró acá. Bueno, acá está, por ejemplo, lo que hicimos nosotros, está muy resumido, lo que se hizo en su momento cuando empezamos a trabajar en Ojo de Agua, que después esa parte no se continuó por X razones, no importa ahora. Ahí está la zona de Ojo de Agua, la zona estaba al norte de Ojo de Agua, la parte roja son la parte más alta y baja hacia la zona verde. La zona verde indica bajos. Lógicamente, y arriba a la derecha están las Salinas Grandes, ecosistema que nosotros compartimos con Catamarca y con Córdoba. Ahí se ve claramente, hay más que sitios ecológicos, estos serían subregiones, y dentro de cada subregión habría sitios ecológicos. Acá están los sitios ecológicos. En la zona serrana es muy fácil delinear los sitios ecológicos. Ahí se ve, nosotros le pusimos Unidad Sierra, por poner un nombre, está la media loma, con pendientes menores a 45 grados, el arroyo, el bajo, donde corre agua, y el alto. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros desde el punto de vista productivo? Clave, porque significa que el agua corre, y la zona donde más beneficiada del campo va a ser el bajo, el arroyo. Una zona más o menos beneficiada va a ser la media loma, y una zona que no va a ser beneficiada en absoluto es el alto. Y la proporción de estos tres elementos, de estos tres sitios ecológicos, no va a dar la capacidad del campo o del potrero. Acá hay otro campo, ustedes observen, están ahí están delineados los distintos sitios, un campo en la zona serrana. Acá está delineado por cuencas, porque todo este sector tiraba agua a esta parte. Solamente con observar la vegetación se ve que esta es la mejor parte del campo, pero que está llena de arbustos. Después tenemos, esta es la parte más baja, acá tenemos un río. Después acá hay ríos subsidiarios o afluentes. Acá observamos un potrero que está medio sobrepastoreado. Bueno, acá está un sector del Alto, por ejemplo, comido por las cabras y por todo, burros y todos. Tenemos sector de Media Loma. Es una zona muy interesante para la ganadería de Santiago del Estero, porque fíjense que es abierta, no se necesita un inmenso, ¿cómo se llama? Una inmensa inversión para obtener ¿cómo se llama? Pasto. Y en el Bajo es el mejor ecosistema. Estos son clausuras que se hicieron porque el campo estaba clausurado. Acá tenemos, observen las especies de árboles, la cantidad de pasto. Acá, por ejemplo, otro tipo de bajo, donde la especie dominante es estipa, que no es muy consumida por los animales, y ya por ahí se veía invasión de gato. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para sacar información? Primero hicimos el método botanal. El método botanal no lo vamos a explicar en detalle porque es largo, pero acá el INTA de Santiago del Estero lo sabe, hemos dado muchas clases, capacitaciones. Es seleccionar 5 patrones dentro del área que se va a estudiar, que en este caso era Sierra, y el lugar se llamaba Xpapuca. 5 marcos que representan donde hay la mayor cantidad de pasto y la menor cantidad de pasto. La mayor cantidad de pasto está cerca de los 4.000 kilos. La menor cantidad de pasto está cerca de 0. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, vamos a entrar, acá hay mucho también de conocimiento, de experiencia
personal y la experiencia de los técnicos que trabajamos ahí, nosotros tendríamos que traer técnicamente que todo tire a 5. Observen la receptividad por hectárea. En el 1 son 60 hectáreas por unidad ganadera. Quiere decir de que yo necesito 60 hectáreas en teoría para mantener un animal. Yo no sé cómo esos animales se mantienen, por ejemplo. Debe haber algún secreto ahí que nosotros no conocemos. Pero observen acá, 2 hectáreas por unidad ganadera. Yo no diría de que vamos a lograr en todas, perdón, sí, 2 hectáreas por unidad, no vamos a lograr siempre 2 hectáreas por unidad ganadera. Suponete que estemos en 5, supongamos que estemos en 5. Observen, sería el patrón 3, en 5 hectáreas por unidad ganadera. Observen lo que es la receptividad actual versus la receptividad potencial. Ya termino. Acá tenemos que tratar de decir, ya, la pregunta es cómo hacerlo. Lógicamente el mejor sitio, esta es una foto del bajo. Acá habría que aplicar una perturbación mecánica. Incluso, no solamente el acceso no es tan malo, pero sí para sembrar. La clausura dio muy parecida entre la media loma y el bajo, pero puede ser que no esté este potencial esté tan de acuerdo con lo que se puede esperar en base a la calidad y la precipitación caída. Fíjense que es la mitad del alto, eso no va. ¿Qué hacemos en el bajo? Bueno, ya termino, ya me están exigiendo que... tendríamos que saber cuál es ¿cómo se llama? La brecha entre la receptividad actual y potencial, porque eso nos va a dar una idea de la inversión que tenemos que hacer. Lógicamente la perturbación mecánica es lo que va a andar, no hay otra salida. Hay que seleccionar la maquinaria, el tipo, tamaño, es muy importante. No es fácil, observen que yo me fui al bajo, no fui a la media loma ni al alto. Otros bajos, media loma y alto, por ejemplo en la zona plana acá del Chaco, tienen distintas características. La especie a sembrar, Gatton, Green Panic, Cencruz, perdón, la densidad de Gatton o de la especie yo trataría de saturar. ¿Qué descanso le vamos a dar? ¿Qué carga animal? Eso hay que hacer cálculos cuando llegue el momento. Y el tiempo de retorno, que no puse nada porque no sabemos. Conclusiones. Nosotros tenemos que saber a muerte la situación inicial o, como comenté, la línea de base. Si no hay información de eso, no hay manera de estimar el éxito. ¿Qué va a ser éxito para nosotros? ¿Qué perturbaciones vamos a usar? Y usualmente vamos a aplicar la mecánica, porque hay servicios, hay rolos. El fuego es complejo porque no hay personal, por ahora no hay personal disponible para usarlo. Los herbicidas, los arbusticidas son un tema delicado, atraer la ira de los dioses, o sea que la tienen que aplicar profesionales. Seleccionar la intensidad, hay que hacerlo a través de pruebas, hay que probar media hectárea de rolado, 1 hectárea de rolado, y después ver cómo queda la severidad. Hay que aplicar el tratamiento, hay que tener en cuenta que el rolo no mata, rejuvenece, entonces habría que dejar la mayor cantidad de plantas altas posible. El manejo de pastoreo es esencial, y por último el tiempo de retorno el máximo posible, considerando un mínimo ideal de 6 años, no de 3 años, sino de 6 años. Bueno, ya estamos terminando. Esto es un rompecabezas en el cual tenemos una parte armada y otra parte no. Entonces, bueno, tenemos que hacer entre todos, los técnicos que están en la actividad privada, los técnicos que están en la actividad pública, de ir llenando digamos, de ir poniendo las piezas que faltan. No se puede hoy por hoy generalizar mucho,
Pero mucha de esta información que está acá, sí, sale de ensayos, pero también sale de nuestro trabajo en el campo. Como ustedes vieron en la clase primero, nosotros sabemos de memoria los sitios del campo experimental. Nosotros dimos un servicio ahí en el campo, ¿cómo se llama el campo este que presentaste? En Figueroa, y se aprendió y se entendió mejor las cuestiones del sitio ecológico, cómo delinear lo que hay en cada uno, etc. Bueno, gracias y estoy abierto a las preguntas. ¿O están muy cansados? Choqueados están, parece. Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿Quién es el autor Marcelo Cabido? No entiendo la... No, el autor es Adámoli, Jorge Adámoli. El del Chaco Aluvional Salteño. Acá hay una pregunta. Martín pregunta, ¿cuántos árboles por hectárea sería el número más conveniente de dejar en un sistema RBI? Yo diría que por los costos que significa dejar, por muchas implicancias, uno de los costos, las cuestiones ecológicas, la competencia que ejercen los árboles sobre los arbustos, que hay que dejar la mayor cantidad de árboles posible.